Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, el análisis del precio de Bitcoin hoy, 22 de noviembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Bueno compañeros, he estado de vacaciones durante unos días y ya estoy de regreso. Igualmente, estuve bastante activo por Twitter, que esa es la red social más importante que todos los traders deben utilizar, y por ahí siempre estuve más o menos comentando cuáles eran mis ideas de todo lo que había estado transcurriendo, que es que ha estado transcurriendo demasiadas cosas en mi ausencia. Fíjense, por un lado podemos ver que por análisis técnico esto se ha conformado en lo que son los movimientos más recientes, prácticamente posterior a la caída de FTX, en lo que es una pequeña cuña de consolidación que ya se ha roto a la baja, lo cual nos lleva entonces a pensar que la probabilidad más alta es una caída aproximadamente hasta los $15,000, simplemente midiendo desde la base hasta la parte superior de la resistencia en el momento de la ruptura, y podemos ver que efectivamente ese viene siendo la probabilidad más alta, los $15,000 específicamente. Pero no es así de fácil, porque esto realmente se puede dibujar de una manera un poco diferente. Es que simplemente con cambiar un poco la resistencia, dejarlo de esta forma, ya puedo comenzar a considerar que esto es un banderín bajista, el cual nos lleva a pensar que realmente la forma en la que se dibuja la proyección del precio es que una vez se rompe el banderín, se proyecta el tamaño del mástil. Y esto sería bastante catastrófico. Simplemente vean que estaríamos hablando de una caída por análisis técnico, sin inventármelo, hasta los $10,700 aproximadamente. Por fundamentales, cualquiera de los dos escenarios es bastante probable. Lo único que no es probable es que tengamos un movimiento alcista en el muy corto plazo. La pregunta es cuál de los dos objetivos es, si es una cuña que se está rompiendo a la baja o es un terrorífico banderín bajista. Ajá. Ese viene siendo el análisis muy resumidas cuentas en este gráfico de 4 horas. Vamos a intentar hacer un poco de lectura general de lo que es el estado del mercado actual y luego vamos a hacer un repaso de las criptos. Y al final vamos a intentar especular cuáles son las probabilidades más altas, si es un banderín o si es una cuña. Fíjense, vamos a tomar un poco las ideas de lo que está ocurriendo actualmente con el mercado para ver si estos movimientos van un poco de la mano con lo que estamos viendo en el resto del mercado. Siempre considerando que Bitcoin tiene una fuerte correlación con el SP500. El SP500, ¿qué está haciendo? Desde ningún punto de vista está construyendo máximos decrecientes. Es más, tiene una directriz alcista que se está manteniendo bastante firme y se encuentra actualmente por lo que son los $3,900. Tendría que caer por debajo de los 3,860 específicamente, que es en donde se encuentra actualmente, que es en donde estoy señalando. Mientras se mantenga por encima de esa área, las caídas aún son para comprar, simplemente por análisis técnico, sin hacerle ningún tipo de lectura un poco más profunda. No podríamos decir de todas maneras que estamos en una tendencia alcista, porque evidentemente venimos de todas estas caídas anteriores, que ha sido todo lo que ha sido el 2022. Fíjense que ya, aunque es un gráfico de 4 horas, a resumirlo, puedo ver diferentes meses. Se están construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes, mínimos cada vez más pequeños. ¿A dónde me lleva eso? Pues a pensar que esta subida que estamos viendo actualmente muy probablemente va a tener una resistencia muy fuerte en el SP500, en los 4,100, o cuando mucho, sí, entre lo que son los 4,060 y los 4,100 es en donde se encuentra la mayoría de la resistencia. Pensar que se va a ir mucho más arriba ya sería pensar que va a haber un cambio de tendencia en el corto plazo. Y pues ya haciendo un poco de lectura un poco más amplia y no por análisis técnico, no parece que esa sea la probabilidad más alta. Por lo menos no por ahora. No con el estado de la inflación en donde se encuentra actualmente, que aunque está disminuyendo, la subyacente no está dando ningún síntoma. La Reserva Federal cada vez que puede le lanza una pala al mercado. Tienen ametralladoras y todo, ya son un componente de guerra.
Esto es impresionante, entonces pensar que va a romper por la parte superior en lo que queda de año no es lo más probable. Pero repito, está en tendencia alcista, no como Bitcoin dibujando figuras fatales. En cambio, ¿qué más podemos ver? El Nasdaq, una figura extremadamente parecida. No me voy a detener mucho en este caso, porque es simplemente ver que se está construyendo algo muy parecido. Mínimo, mínimo prácticamente ascendentes. Y mientras no haya perdido esta zona, sigue pareciendo una especie de hombro, cabeza, hombro invertido que está rompiendo al alza. Justamente la ha roto al alza y actualmente retestea la directriz. Se ve que está, pareciera que la estuviera perdiendo en este momento, pero es como un poco pronto para decirlo. Llegó al menos a tocar la directriz del movimiento bajista, pero es como muy pronto como para decir que el mismo caso del SP500 no está mostrando síntomas de que vaya a haber un cambio de tendencia alcista, sino más bien se está como consolidando en la parte superior de luego de roto el rango de la parte de abajo. Nada que me esté diciendo realmente que estamos tan mal como en el caso de las criptomonedas. Las criptomonedas se están viendo totalmente afectadas por algo intrínseco de ese mercado y nada que tenga que ver con el mercado amplio. Sin embargo, y es aquí en donde viene lo grave, es ver la forma en la que los bonos de la renta fija en Estados Unidos realmente se está comportando bastante mal. Fue algo bastante positivo ver que comprimiendo el gráfico vemos que se ha roto la primera directriz alcista. Pero es que esa es solamente la directriz, vamos a decirlo, la más acelerada. Que normalmente las tendencias, en la medida en la que se aproximan a su final, se van acelerando, pero es que realmente la base del movimiento alcista pues, es esta directriz. Mientras no se pierda esta directriz, que actualmente sería decir que la rentabilidad en el bono de 2 años caiga por debajo del 3.5, cosa que me parece totalmente imposible porque los rendimientos siempre van de la mano con lo que son los tipos de interés y los tipos de interés están en el 3 y este mismo mes, dentro de 15 días, mejor dicho, en la próxima reunión del FONC, los van a subir al 3.5. Nunca los bonos se tienen la rentabilidad por debajo de los tipos de interés, por lo que pensar que va a romper la directriz alcista, la principal, no la acelerada, que por lo menos ya la perdió, es bastante difícil. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más aumentos de las rentabilidades, por lo que más caídas en el mercado de los bonos. Y ya me van a entender por qué hago mención a esto. Del mismo modo, el bono a 10 años es exactamente la misma imagen. Podemos ver cómo se está desacelerando lo que es la velocidad del aumento, pero las directrices del movimiento alcista están extremadamente lejos. Fíjense, esto fue lo que viene siendo la unión de mínimos crecientes y prácticamente nos tenemos que ir hasta septiembre del 2021, cuando la Fed comenzó a asomar el tapering y luego ya a partir al final del... Mentira, en el 2020 apenas estábamos enfrentando lo que era la crisis del COVID. Para cuando comenzaron a hablar del tapering, nos encontramos era en estas fechas de agosto del 2021. Luego, en septiembre, octubre y noviembre, cuando comenzaron a hablar de las probables subidas de tasas de interés al terminar el tapering, que se acabó en marzo del 2022. Y fíjense cómo justamente terminando el tapering y comenzando los tipos de interés, se acelera a una nueva directriz. Luego, obviamente, lo que estamos viendo prácticamente desde julio es un movimiento bastante acelerado que actualmente se ha perdido. Eso es bastante positivo, pero estamos hablando de simplemente esta última directriz, la más acelerada de todas, la que eventualmente se tendría que haber perdido para comenzar a hablar de comenzar a consolidar, tal vez continuar en la tendencia alcista, pero al menos desacelerar el movimiento alcista. Ahora sí, voy a detenerme con calma a explicar cuál es lo importante de esto y por qué eso tiene que ver con las criptomonedas, ¿sí? Porque tal vez se lo están preguntando. Esto es muy sencillo, compañero. La renta fija, y sobre todo lo que son los bonos en los Estados Unidos, es una garantía de ganar dinero al mercado. ¿Por qué? Porque tú solamente compras el bono y opción A,
te conformas con la rentabilidad que te están pagando, que actualmente es bastante baja y está por debajo de la tasa de la inflación. Sí, porque la inflación está en 8,7, y si estos bonos me están dando el de 2 años 4,5 y este de 10 3,8, pues no le hace ninguna gracia. Pero si la Fed claudica por alguna razón y comienza a bajar los tipos de interés, los bonos van a subir y todo, como es el activo, justamente el bono, se revaloriza con muchísima fuerza. Aunque caigan sus rentabilidades, el bono subiría en cotización, así que estarías ganando dinero. O ganas o pierdes poco, porque efectivamente la inflación nunca remite y se queda estructurada y la Fed nunca recapacita, o en efecto ganas dinero. Entonces, ¿y a dónde quiero llegar? Si nadie está consumiendo bonos aún con estos tipos de rentabilidades, es porque realmente nadie quiere salir de la liquidez. Y muy claro se puede ver en la inversión de las curvas de tipos, que ya ha alcanzado un nivel que no se había visto en en más de 50 años. ¿Qué es lo que significa la inversión de curvas de tipos? Que nadie para nada quiere bonos a 2 años, pero son un poquito más apetecibles los de 10. Los de 20 años no se ven vulnerados por cosas del corto o mediano plazo, porque tienes demasiado tiempo para el vencimiento, y los de 30 años son inmovibles, son como una roca, como un planeta. Estos tienen su propio movimiento y nadie los saca de su rotación. Entonces, como nadie quiere los bonos de corto plazo y los de largo plazo son tan seguros, la gente simplemente comienza a consumir bonos a largo plazo. Y por eso es que se ve esa inversión en donde entre más largo es el plazo, menos dinero da, cuando normalmente en la economía funciona al revés. Si tú estás dispuesto a dar tu dinero a cambio de un papel que te van dando intereses, se supone que entre más tiempo dejas tu dinero a plazo fijo, por decirlo de una manera muy sencilla, más rentabilidad te da. No al revés, que entre menos tiempo dejes tu dinero a plazo fijo, más dinero te da. Y es porque nadie quiere asumir este tipo de contratos en el corto plazo, porque lo ven muy oscuro. Todo el mundo considera que el mercado de bonos, lo está diciendo con mucha claridad, no veo que en el corto plazo la inflación vaya a flaquecer, vaya a desvanecerse, mientras que ya en los largos plazos me siento más cómodo estando invertido. Y es por eso que se da la inversión de curva de tipo. Y es el indicador infalible de la recesión. Cuando la curva de tipos está profundamente invertida, significa que va a haber una recesión. Y entre más invertida está, es más profunda la recesión. ¿Por qué? Porque significa que hay menor cantidad de personas que quieran en el corto plazo y una mayor cantidad de gente que tiene que salir de esta renta fija para invertir en otra misma renta fija pero parecida, pues de una temporalidad superior. ¿Y cómo se traduce eso ya ahora sí acercándonos un poco más al tema de las criptomonedas? Que no hay liquidez. Y eso ya lo deben haber estado escuchando con la crisis de FTX, con la crisis que estamos viendo generalizada ahorita con Géminis, que Géminis está buscando dinero por todas partes para intentar reanudar lo que son sus operaciones habituales, y no consigue liquidez. Realmente, ¿en dónde está el dinero? No está en ninguna parte. Realmente hay mucho dinero disponible para entrar al mercado, pero son muy pocas las condiciones que los participantes del mercado ven que eso se pueda traducir en una buena inversión. Muy simplificando, se esperan más caídas. Pero entonces, ¿qué es a lo que el mercado está esperando? Porque, como estábamos viendo, el mercado de la renta variable, que es el SP 500 y el Nasdaq, no tenían tan mala pinta todavía. No en comparación como con los bonos, que aunque al menos ya rompieron esa estructura de rentabilidades crecientes, todavía les queda mucho por caer para comenzar a pensar que las cosas están mejorando. Muy sencillo, compañero. Estamos bajo el efecto, y seguiremos un tiempo más en el SP 500 y en el Nasdaq, por el efecto de las recompras de acciones propias, que es la principal fuente de entrada de liquidez al SP 500 y al Nasdaq. Muy potenciadas este año, porque les recuerdo que Biden aprobó un nuevo impuesto a las recompras de acciones propias que comienza a partir del 2023.
En otras palabras, todas las compañías se van a recomprar a sí mismas todo lo que puedan este año, inclusive pasando por encima de lo que vendría siendo lo que tenían estipulado, simplemente considerando que el próximo año van a tener que comprar menos para evadir el impuesto. Entonces, si hay liquidez para comprar ese P500, porque tienen ese aliento de saber que para dentro de 2 meses, que ya no les queda casi nada de tiempo, se tiene que ejecutar la mayoría de las recompras y, como les digo, son el partícipe más importante del mercado. Ahora bien, entonces, podemos esperar que el S&P 500 no rompa o siga en este estado en donde se encuentra. Podemos seguir esperando que el Nasdaq haga lo mismo por ese efecto que estamos encontrando de las recompras, pero eso no aplica para criptomonedas ni bonos. Y eso entonces complica un poco las cosas y nos da una perspectiva adicional a todo lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En el gráfico de 4 horas ya se los expliqué, pero en el diario también hay algo muy importante que ver. Se ve clarito como esta zona de consolidación tan buena que nos mantuvo el precio desde el crash de Luna el 18 de junio hasta el crash de FTX y KIP, vamos de crash en crash. eh, Ahora que estamos por la parte de abajo, siempre y cuando el precio de Bitcoin o haya un aspecto fundamental que cambie, pero mientras el precio de Bitcoin no recupere los 17.600, esto es bajista. Y las probabilidades de trading están bastante claras. Vamos a acercarlo un poco más. Vamos a hablar acerca de algunas posibilidades de trade. Igual esto no es asesoría financiera, simplemente es con fines educativos que yo comento cuáles son las probabilidades más altas y bastante sencillo se ve. Miren, es una posición corta a partir de justamente entre más cerca de la directriz se pueda tomar, mejor, y nunca intentando permanecer en el mercado si se construye un máximo por encima de los $17, de los 17.100 para darle algo de margen. Y simplemente en una posición 1 a 1 ya estaríamos hablando de una posición de un 5% al alza o a la baja. Y la probabilidad más alta es a la baja, dada que o es una cuña o es un banderín bajista, dándonos como resultado que una toma de beneficios sería en los $15.300. Ahora bien, vamos a revisar otras criptos y luego especulamos cuál es la probabilidad que puede tener Bitcoin bajo estas circunstancias en el mediano plazo. En el caso de Ethereum se ve bastante parecido. Es decir, vamos a dibujarlo muy rápidamente. A partir, ¿cómo es? Desde el máximo hasta el mínimo, pensando que es una cuña, vemos los máximos decrecientes, vemos nuevamente la unión de los mínimos y siendo bastante generosos vendría siendo esta, y a la ruptura estamos pensando que Ethereum va a construir un nuevo mínimo en todo el año que viene siendo aproximadamente los $635. O, siendo un poco más conservadores, esto no era una cuña que se dibujaría de esa manera, simplemente tendría esta zona de resistencia de esta forma, y podría pensar en esta figura, de esta forma, bastante parecida a la que tiene Bitcoin, justamente era una cuña, y actualmente se acaba de romper a la baja. Prácticamente estuvo luchando con el soporte, y actualmente o son los 635, que me parece bastante improbable, o lo que son los 1100, los 1015. En el punto de $1015, muy probablemente sea la toma de beneficio de los que están viendo una cuña en vez de ver un banderín bajista. Cardano. No, pues Cardano, ya saben todo lo que yo pienso de Cardano, y en efecto el problema con Cardano es en donde se encuentra, porque aunque estamos en un gráfico de 4 horas, esta lineecita, la lineecita es del gráfico semanal y muy probablemente o la respete o caiga menos que los demás porque ya ha caído demasiado. Fíjense, esa lineecita es la unión de los mínimos crecientes y máximos crecientes que comenzó el 9 de marzo
del 2020, prácticamente con el crash del COVID, es en donde se construyeron esos mínimos y luego, justamente en septiembre, el 14 de septiembre del 2020, la retestea y continúa, pero es esa directriz de ese movimiento. Pensar que lo va a romper de buenas a primeras no es tan sencillo. Es más probable que en el punto 0.30 se quede un rato más. Pero, de todas maneras, les recuerdo que ya Cardano estaba condenada desde hacía muchísimo tiempo atrás. Lo hablábamos cuando estábamos en la actualización del Basil, de compra con el rumor y vende con la noticia. Yo me salí de este corto tal vez un poco antes de lo que debía, en el 0.34, pero evidentemente ha pasado muchas cosas de ese tiempo, de ese momento para acá. Pero la proyección justamente de este triángulo que estamos viendo aquí es que nos estaría llevando a que Cardano debería cerrar toma de beneficios es en los 0.13 centavos. Todavía está bastante lejos, pero no creo que se alcance ese objetivo, al menos no en el tan corto plazo, considerando este soporte tan importante del gráfico semanal. Para eso es que son las temporalidades superiores, para encontrar realmente soportes o resistencias clave, y tanto por número redondo, el 0,3, como el hecho de que tenemos esa estructura que ya va en una temporalidad tan alta, yo creo que el precio de Cardano en esta oportunidad no debería caer tanto como las demás, que no han construido mínimos a all time low, justamente nuevos mínimos del tiempo, este tiempo, de este año. Ahora en cambio, Binance Coin, esa es otra que también tiene una muy mala proyección. Fíjense todo el FOMO que se generó con FTX. Esta vela impresionante de este gráfico de 4 horas, esta sola vela simplemente fue que la probabilidad, una subida del 33% que tuvo en una sola vela y de paso con ese extremadamente negativo cierre que tuvo, fue cuando se suponía que Binance iba a comprar FTX y luego dijo, ay no, ¿saben qué? Mejor no. Esto justamente y la forma en la que se ha estado moviendo el precio de Binance Coin ya no es tan positiva como debería. Es decir, vamos a retroceder, vamos a verlo de esta forma, aunque no se pueda detallar muy bien, simplemente se ve claramente el canal en donde estaba metido, cómo tuvo esta ruptura al alza, como es a finales de octubre, tenía muy buena forma de verse, pero, fíjense lo mal que terminó. Realmente, aunque alcanzó el objetivo de la ruptura, verlo con calma, no, no simplemente no pudo mantenerse por encima de los $330, que era en donde yo les estaba comentando que permanecer mucho tiempo por encima estaría confirmando un definitivo cambio de tendencia de bajista alcista. Ya habría recuperado más del 50% de toda la caída que había tenido y normalmente cuando un activo recupera el 50% de toda su caída anterior es porque ya al menos está cambiando la tendencia. Y no, ahora no solamente ha retesteado esta cuña, sino que se encuentra justamente por la parte de abajo. Al menos no está como Ethereum o como Bitcoin, que ya tuvo una ruptura bastante fatalista y uno no sabe si es un banderín o una cuña. Actualmente está dentro de un canal, está claro que está dentro de un canal, pero no ha roto la base. Perder los $248 y cerrar por debajo en el gráfico de 4 horas o en el gráfico diario sí puede ser muy negativo. Y estaríamos hablando de una caída justamente midiendo lo que es la altura del canal y podríamos especular que va a caer hasta los $210. Es tal vez en este caso, al faltarle confirmaciones, la que menos fe me da para tener un movimiento a la baja. Pero igualmente, a diferencia de Bitcoin, no ha construido un nuevo mínimo durante el año. Es decir, Bitcoin hizo su mínimo el 18 de junio. Ethereum también en esa misma fecha. Fue por la crisis de Celsius generada por Luna. Entonces tuvo que vender todo el colateral que tenía y fueron llamados a margen. Ahí fue en donde se alcanzaron los nuevos mínimos en los colaterales, que eran Bitcoin y Ethereum. En el caso
Bueno, también en ese momento se arrastró a Cardano y a Binance Coin, eso arrastró a todo el mundo. Pero en esta oportunidad no está arrastrando con nuevos mínimos, sino solamente a Bitcoin. En el caso de FTX pareciera que no estuviera afectando tanto. No estoy muy seguro si son de alguna manera los efectos del merge los que están actuando en el precio de Ethereum y no le permite que caiga tanto. No sé exactamente a qué le puedo atribuir que el precio de Ethereum no esté cayendo con tanta fuerza como lo está haciendo Bitcoin, pero igualmente las que mejor pinta tienen o los que mejor están resistiendo todos estos ataques son sin ninguna duda Binance Coin y Ethereum. Cardano, lo único que lo está aguantando es que el análisis técnico le tiene un soporte ahí bastante interesante por el triple cero del 0,3 centavos del precio, los 30 centavos del precio. Y en el caso de Bitcoin va en free fall, va en caída libre. ¿Qué es lo que podemos entonces especular? Y ya ahora sí vamos a finalizar el video con esta idea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos en cadena. No tengo ninguna imagen para compartirles, pero los datos están bastante claros y los he compartido por Twitter. Voy a explicarlo con detenimiento. Esta crisis que se está dando en FTX está generando que la mayoría de los holders, o mejor dicho, la mayoría de los participantes generales del mercado de las criptomonedas estén huyendo de los exchanges. No están vendiendo. No están vendiendo porque ya la mayoría de la capitulación del mercado ha ocurrido. Es más, un dato bastante interesante va a ser el que les voy a dejar de este lado en este momento, en un video que he encontrado de un excelente analista técnico, pero analista técnico de la cadena de Bitcoin, en donde dejó bastante claro cómo toda esta caída, la pérdida y la construcción de un nuevo mínimo por debajo de todo el año, y justamente todo lo que ha estado ocurriendo son vendedores nuevos del mercado. Es decir, todos los que vendieron aquí en 17.000, en los $17.500 y toda esta caída que estamos viendo son participantes que han entrado al mercado aproximadamente comprando en la caída de junio o aproximadamente en esa fecha. No son holders anteriores. Es muy poco la cantidad de miembros del mercado que se están saliendo despavoridos por esta situación. Están saliendo despavoridos de los exchanges. Y eso también es algo muy positivo, porque si no hay Bitcoin en los exchanges, ¿qué Bitcoins van a vender? No hay suficientes Bitcoin en los exchanges para generar una caída catastrófica como el banderín bajista. No lo hay, simplemente las matemáticas no dan y me estrellaré con mi afirmación, pero es que no me parece que esto pueda ser un banderín bajista simplemente por eso, porque no hay suficientes Bitcoin en los exchanges para venderlos. Todo el mundo, por el miedo generado, el que vendió, vendió ya y vendió hace tiempo, y el que huyó porque no confía en los exchanges, huyó con sus Bitcoin a sus wallets frías. Y eso también es muy positivo. Esta corrida bancaria ha traído también esa hermosa consecuencia. Es ver cómo ahora la desconfianza generada por la situación de Alameda y de FTX simplemente ha dejado secos a los exchanges de Bitcoin. Así que es bastante difícil suponer que vamos a tener una caída muy por debajo de los $15.000. Pero vuelvo y repito, es solamente una hipótesis del análisis en cadena. Esa es mi primera presunción. Mi segunda presunción es, entonces, si no hay Bitcoin en los exchanges, ¿cómo nos vamos a recuperar con fuerza y en el corto plazo? Pues no. Lo que se puede ver entonces, y ya es haciendo una segunda lectura, es que el mercado se está sosteniendo de un hilo simplemente por una condición de lo que es el estado de las recompras de acciones propias y nada más. Y a eso se le puede dar la vuelta simplemente con la próxima reunión del FONC o la próxima publicación del dato del empleo. Y pudiera ser positivo, en este caso, la publicación del dato de la inflación, que no debería por qué salir muy mal, que no tampoco significa que la subyacente vaya a salir muy positiva. Pero simplemente con el hecho de que sepamos que el único mercado que se está sosteniendo por los pelos son los índices que están manipulados por ese aspecto, pero que el mercado de bonos la tiene clara y que no hay no hay liquidez por ninguna parte, no me hace creer que el hecho de que simplemente no sea un banderín lo vamos a recuperar en el corto plazo.
Ni siquiera, y me estoy dando cuenta, ni siquiera la gente ha seguido hablando de lo que es la recesión en los Estados Unidos. Y la recesión va. Cuando se asiente la recesión, se desinvierte la curva de tipos de bonos de 2 a 10 años y es por eso que se los estaba mencionando, porque ahí va a estar la clave del próximo bull run alcista de Bitcoin. Esto no es fatalista para irnos a los 12.000. Segundo punto, eso no significa que vamos a regresar por encima de los 20.000 en el corto plazo. Significa, y vamos entonces a poner en gráfico diario y ya con esta idea cierro, que lo más probable es que vamos a tener un escenario del movimiento para lo que viene siendo el 2022, lo que queda de 2022 y 2023, de la siguiente forma. ¿Sí? No va a ser absolutamente nada demasiado más grave de lo que ya está, y es por eso que yo me encuentro comprando en DCA, pensando en que muy probablemente ya a partir de marzo la recesión ya va a ser bastante evidente, los desempleos habrán alcanzado un nivel bastante importante, los datos de la inflación estarán bajando con suficiente fuerza y a partir de aquí vamos a ver qué pasa. Porque muy probablemente al retestear nuevamente esta zona de los, vamos a decir, 17.000, 18.000 dólares, simplemente quiero que entiendan. El punto es, no vamos a subir con mucha fuerza, pero tampoco nos vamos a desplomar. Y a partir de marzo aproximadamente es que podemos comenzar a hablar de que el precio de Bitcoin puede que se dispare con fuerza al alza. O justamente pueda salir algún tipo de cisne negativo y todo lo que se ha estado acumulando durante esta zona se pierda y se construye un nuevo mínimo. Pero va a ser para esas fechas, cuando ya se haya redistribuido en nuevos participantes suficientes Bitcoin que quieran, estén dispuestos a pensando en salir corriendo por alguna circunstancia. Pero ya el que iba a tomar algún tipo de posición por Alameda ya lo hizo. El que se iba a cubrir ya se cubrió. El que iba a vender ya vendió y el que iba a sacar sus bitcoins de los exchanges ya lo hizo. Ya actualmente solamente podemos ver que hayan consecuencias adicionales a las que se han visto hasta ahora, como lo que estamos viendo con Gemini, como lo que estamos viendo con otros exchanges. Hay muchas cosas que pueden terminar de desembocar en confirmar lo que simplemente es una caída hasta estos puntos y que no debería por qué acelerarse mucho más. Pero justamente lo que está ocurriendo con Grayscale me parece bastante preocupante. Y ese es para mí el único cisne negro que puede terminar de llevarme la contraria y decir, ay, pues sí era un banderín. Solamente Grayscale y el escenario en donde ellos, por culpa de Gemini, se ven en la obligación de vender su Bitcoin o MTGOTS, la venta de los 120.000 Bitcoin, 180.000 Bitcoin de MTGOTS, ahí sí. Pero simplemente con las cartas que tenemos en la mesa, no está para esas condiciones. Lo dicen los datos de la cadena y es también mi opinión. Bueno, compañeros, espero que te haya gustado este video y también te recuerdo este video de este excelente analista de cadena que te estoy comentando. Recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Suscríbete y activa la campanita. De esa manera te puedes mantener informado cada vez que subo un video sin ningún tipo de retraso. Bueno, compañeros, espero terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.